sur de Canadá y a usted que nos sigue aquí en Morelia, en la capital de Michoacán y en todas las regiones a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. También le recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestra página web que es www.sistemamichoacano.tv y también a través de todas nuestras redes sociales. Y también agradezco a Alejandra Almanza, que va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana, y comenzamos aquí a las 8. Este es un adelanto de lo que le tendremos. Llega la segunda edición del Festival Michoacán de Origen en el Seconexpo, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, y será del 28 de abril al 18 de mayo. Y por supuesto que ya se dieron a conocer todos los detalles y se los tendremos aquí. También en Zacapu, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, resaltó ante los hombres del campo que seguirá el impulso a ese sector tan importante. Y bueno, también le informaremos que la Secretaría de Finanzas recuerda a la ciudadanía que el 30 de abril vence el plazo para el pago del refrendo vehicular, esto que sin que haya cargo de multas. Y también pues en la cultura, Lindo Michoacán es el título del concierto que presentará la cantante michoacana Rocío Vega en conjunto con José Luis Pedraza, la banda Real Dichán y el ballet folclórico Corcovi. Esto y más aquí a las 8. Quédese con nosotros en el mejor lugar para informarse. Del 28 de abril al 18 de mayo se llevará a cabo la segunda edición del Festival Michoacán de Origen. Esto será en el Centro de Convenciones de Morelia. Del 28 de abril al 18 de mayo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia la segunda edición del Festival Michoacán de Origen, que se prevé que tenga una afluencia de más de 315,000 asistentes y una derrama económica de más de 182 millones de pesos, compartió el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García. Será del viernes 28 de abril al día 18 de mayo, es decir, 3 días más que el año pasado. El año pasado iniciamos justamente en mayo. Ahora quisimos iniciar el viernes 28 para que también podamos tener la oportunidad del domingo 30 de abril tener actividades para los niños y las niñas de nuestro estado. Lugar Centro de Convenciones, el horario será de 1 de la tarde a 9:30, más o menos 10 de la noche. El año pasado cerrábamos a las 10 de la noche, la idea es volver a este esquema. Los conciertos serán de acuerdo a la cartelera, de las 19:30 a las 21:30 horas en el Jardín del Orquidario, donde por cierto ya la Secretaría de Obras Públicas está haciendo las adecuaciones pertinentes. Se trata de un evento 100% familiar con exposición y venta de productos michoacanos. No se permitirá el acceso ni consumo de bebidas alcohólicas y se establecerá un protocolo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Morelia. No se permitirá el acceso ni el consumo de bebidas alcohólicas, igual que el año pasado. Pensamos que es una gran idea que ha funcionado para que la gente pueda estar tranquila, para que vayan las familias, para que vaya todo el mundo. También habrá un tema de apoyo para personas con discapacidad y personas de la tercera edad, igual que el año pasado. Son carritos eléctricos que estarán circulando por las instalaciones del Centro de Convenciones. El protocolo de seguridad lo tiene al 100% la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en coordinación con la Policía de Morelia, con Protección Civil, con Guardia Nacional, la Guardia Civil. Ellos se encargarán totalmente de la condición de seguridad. A lo largo y ancho del Seconexpo, las áreas a visitar son la zona artesanal, la de conciertos, la expo industrial, los juegos mecánicos que este año se ampliará, así como el pabellón Michoacán y la zona gastronómica con cocineras tradicionales. Se habilitarán estacionamientos al igual que el año pasado con un costo de 50 pesos, pero dada la conectividad que tiene la zona con el transporte público, se recomienda llegar en este. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Y es así que, igual que el año pasado, este Festival Michoacán de Origen será un evento 100% familiar y libre de alcohol, por lo que pues ya se dialogó con las uniones de comerciantes al respecto y ellos tendrán 120 espacios sin costo alguno y el único requisito es que sean locales y que no vendan ese espacio. Como ustedes saben, no es el giro de este evento. Este evento es un evento gastronómico, es un evento cultural. El alcohol envasado sí se va a vender únicamente a los productores mezcaleros y va a ser cerrado, o sea, no es para consumo en el lugar. Y respecto a las personas del área comercial que no pueden vender alcohol, pues pueden vender otros productos. La distribución va a ser generalmente
Va a ser muy parecida al año pasado, con una mejor imagen. Aproximadamente 110, igual que el año pasado, 110, 120 dentro del área de comerciantes exterior. Va a haber otras áreas donde va a haber comerciantes, pero son productores. Y también habrá un área infantil en el Festival Michoacán de Origen, además de una sección industrial. Zapichu es el área que permitirá que los niños y niñas puedan ser lo que quieran ser por un día. Se trata de un espacio infantil dentro del Festival Michoacán de Origen que se inaugurará este próximo 28 de abril en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Xóchitl Godoy Toscano, directora de comercialización de la Secretaría de Desarrollo Económico, compartió los detalles. Desde un bombero, ser un policía, ser un doctor, cualquier situación, y van a disfrutar tener una comunicación y un aprendizaje lúdico palpable en esta área. Entonces tenemos un reto, va a ser un área que para nosotros va a ser muy atractiva en este festival, porque al final del día lo que queremos es que los niños y las familias se unan, convivan y que los niños puedan tener esta experiencia desde cualquier nivel social, de vivir una experiencia única, de poder disfrutar un área con una calidad y un diseño y algo muy atractivo para ello. El área industrial tendrá entre sus novedades un simulador de navegación en el que podrán interactuar y aprender los asistentes. Participación del puerto de Lázaro Cárdenas con los sesionarios y con la administración portuaria, igual que Kansas City, que ahora se une con Canadian Pacific, y tendremos el Cabús interactivo para que también sea disfrute de las familias michoacanas. Y hoy en el pabellón, este año en el pabellón industrial, montaremos un simulador de barco para que también todas las familias y los chicos puedan disfrutar y aprender cómo se navega un barco en tiempo real. Y la maquinaria vamos a tener, nos lo presta el fideicomiso de la Escuela Naval que viene de Tampico, junto con el personal, para que todas las personas, los niños y las familias puedan disfrutar de lo que es subirse a un barco y cómo manejarlo. Se tendrá también la presencia de productores y emprendedores locales, entre los que destacan los mezcaleros, que podrán vender sus productos sin que estos sean abiertos o consumidos en las inmediaciones. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Ahí tiene usted la información sobre este Festival Michoacán de Origen, que vino a sustituir a lo que era la feria y que será del 28 de abril al 18 de mayo. Así que cambiamos de tema, y es que la Secretaría de Finanzas recuerda a la ciudadanía que el 30 de abril vence el plazo para pago de refrendo vehicular sin multas. Hasta el momento, 580,000 propietarios de vehículos han pagado su refrendo digital, cifra que sin duda aumentará significativamente en el lapso de las siguientes 2 semanas, por ser el 30 de abril la fecha límite para realizar el trámite sin multas ni recargos. Así lo informó el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, Luis Navarro García, quien reconoció que la ciudadanía está cumpliendo con responsabilidad con el pago de este derecho anual. Sin embargo, dijo, es necesario que realice un esfuerzo durante el resto del mes para evitar multas y recargos posteriores. Por su parte, el director general de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez, manifestó que cada día se nota mayor interés de la población michoacana en utilizar los servicios digitales y en pagar en línea. De acuerdo con los registros de la dependencia estatal, 60% de los usuarios han pagado el refrendo en línea a través de tarjetas de crédito o débito, mientras el 40% restante lo han hecho en ventanillas. Recordó que los datos de las placas de circulación y el número de identificación vehicular que se encuentran en la tarjeta de circulación son los 2 requisitos para ingresar a la plataforma de la Secretaría de Finanzas, en la cual aparecerán la situación actual de la unidad y la aplicación para efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito. En caso de que la persona interesada prefiera realizar el pago en efectivo, podrá bajar en línea de captura de la misma plataforma y acudir a una sucursal bancaria, a un centro comercial o a una cadena autorizada, concluyó. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo que tiene una manera de comunicarse a través del WhatsApp 4438-660901. Nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes. Regresamos enseguida. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos.
sistema al pueblo. No había nada para que nuestros hijos pudieran jugar. Fue una sorpresa realmente muy agradable. Estamos transformando las colonias más pobres del país con el programa de mejoramiento urbano Mi México Late, del Gobierno de México. Nos tomaron en cuenta todos los vecinos, anhelaba que tuviéramos esto. Entre parques, mercados, escuelas, bibliotecas, deportivos y más, ya llevamos 1000 obras para el bienestar de la gente. Gobierno de México. Chicas cariñosas, a ellas les gusta que les digan bailarinas exóticas. Hemos dado, por ejemplo, con Kira en diferentes bares, shows con Anal Plug, en jacuzzi. Todas las noches escuché el te voy a sacar de trabajar. ¿Cuánto por la tanga? Sí. Pero la que usaste ahí cuando bailaste. Sí. Todo el sistema al pueblo. El PES Michoacán es un partido que impulsará la formación ciudadana para generar una nueva camada de liderazgos políticos en el Estado, promoviendo propuestas que realmente ayuden y atiendan los problemas de las familias michoacanas. El PES es un aliado de los ciudadanos que vigilará los espacios de poder para encaminarlos en beneficio de todos. Somos el único partido que defiende y promueve los valores en la familia. Aquí en su noticiero a las 8. Gracias por continuar con nosotros. Este 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y por supuesto que Morelia es un ejemplo de patrimonio mundial. Con la finalidad de sensibilizar y dar a conocer a toda la sociedad la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos, Morelia se unió a la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios para fomentar la conservación y protección de sus monumentos. Cabe destacar que este día fue instituido en 1982 y adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo con el gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo, la conmemoración no se trata únicamente de restaurar la monumentabilidad de la ciudad, sino de implementar una gestión sostenible que involucre a toda la población para concientizar sobre el valor arquitectónico y cultural de nuestra capital. Es una oportunidad de fortalecer la identidad de sus pobladores, de los que vivimos aquí en cada una ciudad patrimonio mundial, ya que en este caso es el reflejo vivo del pasado como una inspiración para valorar el presente y poder construir el futuro. Enhorabuena, muchas felicidades a ICOMOS, muchas felicidades a todos los presentes y muchas gracias. Con información de Giorgio Barajas, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. El rescate de 8 barrios del centro histórico es una de las metas que tiene el ayuntamiento para este 2023. Saraí Rangel nos tiene los detalles. Prostitución, indigencia y drogadicción se han logrado abatir gracias al rescate de barrios emprendido por el Ayuntamiento de Morelia, así lo manifestó Gaspar Hernández Razo, gerente del centro histórico. Se ha erradicado la prostitución casi en un 100%, lamentablemente las personas en situación de calle también ya no están ahí, también personas que hacían usos de sustancias adictivas, drogas, alcohol, etcétera, y que bueno, pues con esto nosotros estamos dando pasos fundamentales. En colaboración con el Instituto de la Mujer, el Sistema DIF municipal, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Policía Morelia, se trabaja para que los espacios sean ocupados por las familias y no como focos para la delincuencia. Ahora pueden pasar ustedes a cualquier hora y van a encontrar niñas y niños, van a encontrar ya negocios de cafés para poder disfrutar ese espacio tan bello. Y bueno, pues la verdad estamos muy contentos y pensamos rescatar 5. Todavía estamos previendo cuáles, pero entre ellos me puedo adelantar. Va a ser San Francisco, Las Rosas, La Merced, y por ahí hay otro que todavía no estamos muy seguros cuál va a ser, pero a este año vamos a llevar 8 y pensando que el siguiente año podamos rescatar de 5 a 6 más barrios. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, en las imágenes Isaac Olivares, reportó Saraí Rangel. Regresa el Festival del Centro Histórico, el cual formará parte de los festejos del 482 aniversario de la Fundación de Morelia. Se reactiva este año este festival
y esperemos que la ciudadana, los ciudadanos, los visitantes realmente disfruten de los espacios públicos. Cerca de 6 espacios públicos van a ser los que estarán disponibles en este Festival del Centro Histórico. Vestir todo lo que es los balcones, lo que son los banderines, alusivos a nuestra bandera y nuestro escudo de armas de nuestra ciudad. Y bueno, pues estaremos también arrancando programas como el de Conoce tu ciudad, conoce tu historia, que es muy importante para sensibilizar y concientizar a la ciudadanía y sumar cada vez más preservadores, más personas que conserven y preserven nuestro centro histórico y nuestro patrimonio cultural. Es momento de hacer un paréntesis en la información general para conocer todos los detalles de la cultura. ¿Con quién más? Con Héctor Mondragón. Adelante, Toy. Muchas gracias, querida Gerardina, amigos de la radio y la televisión pública de Michoacán. Qué gusto saludarles para informarles que hoy por la mañana se llevó una rueda de prensa donde se dio a conocer que La Maldita Vecindad, la Sonora Santanera, Ana Torroja, Carolina Ross y la banda El Recodo, que por cierto cerrará con broche de oro, son algunas de las agrupaciones que formarán parte de la cartelera del Festival Michoacán de Origen en su edición 2023. La cartelera de conciertos para la segunda edición de Michoacán de Origen inicia con La Maldita Vecindad y la Sonora Santanera el próximo 28 de abril. Artistas como Ana Torroja, Carolina Ross, Jessie Joy, Moenia, Río Roma, entre otros, estarán presentándose de manera gratuita en los jardines del Seconexpo. Las presentaciones artísticas cerrarán con la banda El Recodo en el Estadio Francisco Villa, compartió el secretario de Turismo Roberto Monroy. El día 5 de mayo, Carolina Ross y Cuitla Vega. En el concierto también, pues bastante tranquilo, romanticón. Sonora Dinamita el 6 de mayo, de Lucho Argain. Y 7 de mayo, Jessie y Joy. El 10 de mayo, todavía no se los vamos a decir, pero va a estar bien. Es una sorpresa el 10 de mayo. El 12 de mayo estará Moenia. Finalmente cerraremos con la banda El Recodo de Cruz Lizárraga el 17 de mayo en el Estadio Francisco Villa. Es el evento masivo que tenemos, igual que el año pasado se hizo Ángeles Azules en el Francisco Villa, se hará este año ahí, pensando en el tema de control, pensando en el evento masivo. La cartelera cultural tendrá lugar en el Teatro Morelos y abrirá con una gala de ballet folclórico. La Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán, obras de teatro como El Circo, Barrio Tingo y otras bandas locales. Barrio Tingo, que es música tropical, salsa y danzón, el miércoles 10 de mayo para la celebración del Día de la Madre en la explanada del teatro. El jueves 11 de mayo tenemos el ballet folclórico del Estado en la explanada del teatro. Tenemos una obra de teatro también el 12 de mayo, Pedro y el Capitán, y una big band de jazz del Conservatorio de las Rosas el sábado 13 de mayo. Es importante comentarles que queremos darle este apoyo de difusión a este concierto de la big band porque pues van empezando y es un género poco conocido acá en el estado. Estamos entusiasmadas de poder darla a conocer. Los conciertos tendrán un aforo de 5,000 personas. Se estima que el festival costará alrededor de 45 millones de pesos y 16 fueron destinados para atraer a los artistas. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Y Lindo Michoacán es el título del concierto que presentará la cantante michoacana Rocío Vega en conjunto con José Luis Pedraza, la banda Real Dichán y el ballet folclórico Corcoví. Con un recorrido musical por todas las regiones de Michoacán, el próximo sábado 22 de abril se llevará a cabo un concierto con la cantante michoacana Rocío Vega, acompañada por el músico y autor José Luis Pedraza, la banda Real de Ichán y el ballet folclórico Corcoví en el Teatro Morelos de Morelia. En conferencia de prensa, Rocío Vega señaló que la presentación cuenta con 16 canciones de lo más representativo de Michoacán. Este proyecto que desde un principio lo pensamos con el acompañamiento de banda tradicional michoacana. Y pues es un repertorio lo más representativo o de lo más representativo que consideramos de Michoacán.
repertorio musical tradicional. Con dicho concierto será presentado el nuevo material discográfico de la cantante, que también cuenta con un video documental del estado. Es un material discográfico que está integrado por un CD que contiene 16 canciones, 11 canciones de lo más representativo y 5 canciones inéditas del compositor José Luis López Pedraza, para completar, para hacer esta idea sobre Michoacán. Contiene también un DVD de 51 minutos, que es un documental. El ballet folclórico Corcovia, en compañía de la Banda Real de Ichán, darán el contexto histórico a cada una de las melodías interpretadas, señaló su director Emilio Orozco. Y prácticamente pues la participación del grupo es arropar todo ese contexto históricamente, de indumentaria, coreográficamente, pues la agrupación realiza una actividad muy interesante. La venta de boletos se realiza a través de la boletera Show Ticket y tiene un costo de recuperación de 400 y 250 pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. A todos los interesados en asistir a los talleres que ofrece la Casa de la Cultura de Morelia, se les informa que aún están a tiempo de inscribirse. La Secretaría de Cultura de Michoacán dio a conocer el periodo de inscripciones extraordinarias de la Casa de la Cultura de Morelia para el primer trimestre 2023, que se llevará a cabo durante toda esta semana. Lo anterior tiene como objetivo beneficiar a más personas y aprovechar en su mayor capacidad los espacios del recinto. Y es que son más de 25 talleres artísticos culturales los ofertados en esta extensión de inscripciones correspondientes al periodo abril-junio de 2023. La titular de la Política Cultural en el Estado, Tamara Sosa Alanís, señaló que entre las actividades dirigidas para personas de todas las edades se encuentran solfeo, guitarra creativa, canto, baile moderno y jazz, teatro, danza folclórica, fotografía y artes plásticas, entre otras. Las inscripciones del 17 al 21 de abril serán presenciales en las instalaciones del recinto de 10 a 14 horas y las personas interesadas deberán solo acudir con su CURP impresa. También se recuerda que los costos son los mismos que se manejaban, 50 pesos por inscripción y 300 más por cada uno de los talleres seleccionados. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Lista la información cultural, regreso contigo, mi querida Gerardina, más información general. Muchísimas gracias, Toy. Así regresamos con más información general. Y es que en Puruándiro, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó insumos a pequeños productores de la región Ciénega y Bajío. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, este año se entrega más fertilizante gratuito y de calidad a pequeños productores del campo. Durante la entrega de insumos del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar en Puruándiro, el mandatario refirió que tan solo este municipio recibirá en toneladas más del total que repartió la administración anterior en un solo año para todo el territorio estatal. Detalló que este 2023 serán distribuidas 1,784 toneladas de fertilizante para 3,146 agricultores de esta localidad. Se está entregando el fertilizante en todo Michoacán, 40,000 toneladas, algo así como 550 millones de pesos. Se está entregando a tiempo, antes de la siembra, se está entregando de alta calidad, que eso es muy importante. Y decirlo que también de manera directa, sin intermediarios. Ya viene la relación, el padrón de a quién se le va a entregar para evitar la reventa y bueno, todas esas cosas. Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, agregó que este programa se va a fortalecer con el de energía para el campo, tras la reciente adquisición de las plantas de Ibradola para atender a más productores con cerca de 8,000 medidores y una inversión de 2,000 millones de pesos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández.
Y en Zacapu, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya resaltó ante los hombres del campo que seguirá el impulso a ese sector. Son 40,000 toneladas de fertilizantes, DAP y urea, que se están entregando a más de 70,000 productores en Michoacán. Es el programa más grande en la historia de Michoacán de entrega de fertilizante gratuito. El presidente López Obrador está cumpliendo su palabra con Michoacán, está entregando el fertilizante. Por eso estamos hoy aquí en Zacapu, para entregar ese fertilizante que ayuda muchísimo. Yo quiero pedirles a ustedes un aplauso para el presidente López Obrador por cumplir su palabra en Michoacán. No fue fácil, miren. Para que todos tengamos conciencia, estemos informados de cómo fue posible que llegara este fertilizante a Michoacán, fue todo un reto. Primero, hubo que reconstruir prácticamente, invertirle a la fábrica. Fue presentada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán, esto en lengua purépecha. A partir de hoy, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán estará disponible también en lengua purépecha. Durante la presentación, Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución encargada de realizar la traducción, señaló que con esta acción se dan pasos contundentes de inclusión y dignificación para las comunidades originarias del Estado. No es posible hablar de inclusión, de respeto y de cero discriminación si partimos de este grave rezago que tiene Michoacán con sus pueblos y comunidades, y que a su vez imposibilita que se exija información a los sujetos obligados y que estos cumplan brindándola y no como un favor o concesión, sino bajo la obligación que les emete. La traducción de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en lengua purépecha se convertirá en un instrumento efectivo a disposición de miles de personas para que hagan uso de sus derechos consagrados en la Constitución. La rectora agregó que esta traducción representa una herramienta que tendrán a su disposición los hablantes de la lengua purépecha para exigir cuentas a las autoridades. Hoy más de 100,000 habitantes de lengua purépecha tendrán las herramientas a su mano para que le exijan a las autoridades el cumplimiento de las leyes, para que rindan cuentas, para que sean transparentes y para que cesen esos abusos históricos a razón de la discriminación. Nosotros como universidad nos declaramos aliados de las comunidades originarias. La Universidad Michoacana somos todos y obviamente están incluidos los pueblos indígenas. La universidad seguirá trabajando con herramientas que permitan la dignificación de los pueblos originarios. Por su parte, Abraham Montes Magaña, comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, resaltó que nuestro estado se ha convertido en pionero por la implementación de gobiernos comunales y un referente por su Consejo Mayor de Cherán. Para lograr lo anterior resulta prioritario lo que hacemos el día de hoy, acercar el marco normativo de la transparencia con un enfoque comunitario, y esto en nuestras queridas lenguas originales. ¿Por qué? Porque esto sin duda significa una rendición de cuentas adaptada a las formas propias de la organización de las comunidades y sus mecanismos interculturales, respetando, obviamente, su forma de organización al tiempo que se garantice el acceso a la información y la transparencia en el ejercicio de la administración pública comunitaria. Según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población purépecha se concentra en 22 municipios del estado. Sin embargo, los hablantes de esta lengua se distribuyen en 95 de los 113 municipios de la entidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Es momento de despedir a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicana. Les esperamos mañana. Y también para usted que nos sigue aquí en Michoacán, regresamos después de la pausa con más, con los deportes y mucha más información general. Si le cambia, se lo pierde. El sistema de salud en el país es insuficiente. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Lo que quiere este modelo
de federalización es que todos los niños no se queden afuera, ningún niño, ningún paciente. En Michoacán tenemos 4.800.000 michoacanos. 3.300.000 no tienen seguridad de salud. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuánta agua dulce existe en el planeta? El 71% de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. Así es, tan solo el 2.5%. Y eso nos habla de su escasez a nivel mundial. Ahora, tomemos en cuenta que 2/3 partes de esta agua dulce está congelada en glaciares y, en consecuencia, su uso es muy limitado. Con respecto a las aguas subterráneas, te comento que estas cumplen un papel muy importante en el bienestar humano, porque protegen nuestras vidas al garantizar el acceso al agua potable y la de suministrar una amplia gama de bienes y servicios. Por eso, es vital salvaguardar los acuíferos para la salud y sobrevivencia de todos los seres que habitamos el planeta. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. En este momento me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a César Jiménez Zavala. Él es presidente del Instituto de Educación Médica Continua, y es que hay un tema pues muy importante que está relacionado con este tiempo de calor, y son las enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarle, a sus órdenes. Igualmente, al contrario, pues que nos pueda decir algunas recomendaciones para evitar lo más posible las enfermedades gastrointestinales en esta época. Claro que sí, con todo gusto. En esta época que, bueno, ya se vecina, ya tenemos la primavera encima, es muy común que inicia la etapa de enfermedades gastrointestinales. Es algo que a veces se hace tan común que dice ya nos va a dar diarrea. Pues no, esa diarrea se puede evitar muy fácilmente. En primer lugar, pues vamos a evitar pues comer cosas en la calle, alimentos callejeros. Y si por necesidad tienen que comer en la calle, pues que sea un lugar ya conocido, que vean que los alimentos están higiénicamente preparados, lavarse sus manos antes de comer, obviamente después de ir al baño, evitar comer alimentos crudos, que sean bien cocidos, bien preparados, y sobre todo los mariscos. Carne que sea bien cocida, fruta, verdura bien lavada, los utensilios que se utilicen para preparar estos alimentos, las verduras, cortar las verduras y los alimentos, que sean higiénicamente lavados, la tablita famosa en la que pican los alimentos, que esté higiénicamente preparado, que esté muy lavada. Evitar todo esto, el consumo de aguas frescas, callejeras, debe ser agua pues de preferencia embotellada, o verificar que sea realmente agua purificada. Seguir las medidas higiénicas que teníamos cuando la pandemia de COVID, que todavía hay COVID, pero está así adormilado. Claro. Lavar constantemente las manos, hasta usar nuestro gel antibacterial, dar el saludo de mano, porque ya nos estamos volviendo nuevamente afectuosos, saludo de mano, y hay que evitar todo eso, conservar nuestras medidas higiénicas, y eso nos va a evitar pues tener síntomas gastrointestinales. ¿Qué es un síntoma diarreico? Sobre todo en los niños. Es la cefalea, dolor de cabeza, la fiebre, dolor de estómago, obviamente la diarrea, que fácilmente los puede deshidratar. Entonces hay que evitar esto, porque realmente se pueden formar verdaderas pandemias de gastroenteritis infecciosas que pues se combaten fácilmente solamente con medidas higiénicas. Y acaba usted de mencionar algo muy importante, sobre todo los pequeños, las niñas y los niños, que son muy vulnerables, y que los primeros síntomas hay que llevarlos porque se pueden deshidratar muy rápido, y esto incluso pues puede llegar a algo muy grave. Sí, desde luego en los niños es muy fácil la deshidratación.
Hay incluso una enfermedad, dicen, ¿ves que tiene gripe con diarrea? Pues cuidado, Sí. Porque eso es un virus. Y obviamente en los virus no hay antibióticos, porque muchas veces sucede que empiezan a automedicar al pequeño y en lo que se mejora pues ya se deshidrató. Claro. Mejor acudir con su médico de confianza. Así es. Y usted que es un profesional de la medicina y de este primer contacto, en esta época, ¿nota un incremento en las consultas, doctor? Sí, ya hemos notado un incremento. Es un ligero incremento, pero sí ya ha habido enfermedades diarreicas, sobre todo en los niños y en las personas de la tercera edad. Claro, perfecto. Entonces aquí la recomendación es eso, evitar los alimentos callejeros, si no es posible evitarlo, pues un lugar que ya tengan pues conocido y ver que todo esté higiénicamente preparado. Y ante los primeros síntomas, pues acudir con un profesional que es el que nos puede ayudar, ¿no? Desde luego, el médico de su confianza, el médico de primer nivel de atención, ya sea el médico del sector salud, el médico de su cuadra, etcétera, pero no automedicarse, eso es muy importante, porque una deshidratación le puede llevar, pues, lamentablemente, a la muerte. Claro que sí. Pues le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista a doctor César Jiménez Zavala, presidente de este instituto. Muchas gracias. Es su casa, ya lo sabe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, continuamos con la información general y es que el PRI dice que Alejandro González Cusi va a impedir las aspiraciones reeleccionistas del actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. El comisionado de Seguridad Ciudadana del municipio de Morelia, Alejandro González Cusi, se llevará entre las patas la intención reeleccionista del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sentenció este martes el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes. Pero lo más triste de todo, dijo, es que la famosa estrategia para combatir la inseguridad en Morelia no garantiza la seguridad de la ciudadanía, que hoy demanda justamente eso. El alcalde de Morelia debería darse cuenta de ello y no acelerar la estrategia, sino dar soluciones al grave problema que enfrenta la ciudad capital. Esto fue lo que dijo el líder del PRI. González Cusi se está llevando entre las patas a Alfonso Martínez Alcázar. No es un tema nuevo, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Si no toma decisiones el presidente municipal, llegará el momento en que sea muy tarde y su aspiración reeleccionista se podrá ver truncada desde ahí. Y de nada le sirve estarle echando ganas en otras cosas. Hoy los morelianos, el principal reclamo de los morelianos es la seguridad. Sus baterías deberían estar enfocadas todas en el tema de seguridad. Y si el comisionado de seguridad no sirve, pues obviamente pues se lo lleva entre las patas al presidente municipal. Yo no sé qué tipo de compromisos tengan ellos dos, no lo sé, pero parece ser que es lo suficientemente fuerte como para que, a pesar de todos los errores que comete señor Cusi, lo mantengan ahí. Señaló que aún y cuando los partidos PAN y PRD defiendan al que fue su candidato al alcalde, la mala actuación de la policía de Morelia, comandada por Cusi, no le permitirá arribar a ningún otro cargo en el 2024. También mostró un video de lo que hacen algunos policías de Morelia a bordo de las patrullas. Señaló que aún y cuando los partidos PAN y PRD defiendan al que fue su candidato al alcalde, la mala actuación de la policía de Morelia comandada por Cusi no le permitirá arribar a ningún otro cargo en el 2024. También mostró un video de lo que hacen algunos policías de Morelia a bordo de las patrullas y señaló efectivamente no solo es con testosterona como se podrán empezar a resolver los problemas de inseguridad, sino también con neuronas. En otros temas, dijo que la inclusión de Antonio Soto al gobierno del estado no le sorprende. Lo que le sorprende es la aceptación del mismo del gobernador y dijo que habrá que preguntarles a los verdaderos integrantes de Morena qué tal les cayó el nombramiento. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Michoacán se reporta listo para el primer simulacro nacional de sismo de este año, que será mañana miércoles a las 11 horas. El estado de Michoacán participará en el primer simulacro nacional de sismos 2023 a efectuarse este miércoles 19 de abril. Lo anterior fue dado a conocer por el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, quien detalló que son 660 inmuebles federales, 200 estatales, 88 municipales y 645 de la iniciativa privada, para un total de 1.593 edificios que habrán de sumarse a la iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Federal.
La finalidad de este tipo de ejercicios, dijo, es promover la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción ante un sismo. Este martes 19 de abril, en punto de las 11 horas, la alarma sísmica será activada manualmente y se aplicarán los protocolos dispuestos para estos casos, para lo cual se pide la participación ordenada de quienes ocupan los inmuebles y seguir las indicaciones de las brigadas de protección civil. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. El INE y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica celebran un intercambio en materia de fiscalización y también de identificación biométrica. El objetivo de dar a conocer los mecanismos para identificar los gastos de campaña de partidos políticos en redes sociales digitales, el Instituto Nacional Electoral imparte la pasantía sobre fiscalización de campañas para funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. El encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Miguel Ángel Patiño Arroyo, recordó que la fiscalización es importante en cualquier sistema político, ya que se ejercen recursos que deben ser destinados para los usos y formas que las leyes mandatan. Por ende, agregó, fortalecer la revisión del ejercicio del gasto contribuirá a mejores resultados para la ciudadanía y los actores políticos en cualquier estado. Y es que aseguró, la ejecución de acciones de fiscalización especialmente durante los periodos electorales, orientadas a monitorear las plataformas de redes sociales como Facebook y otras, implica un reto de alto impacto para las autoridades electorales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Es momento de conocer los detalles de la información deportiva. Ya está listísima con ellos Ana Karen Rodríguez. Adelante. Gracias, Gerardina. Le traemos la información de los deportes. Triunfa Zacapu en el Torneo de la Esperanza de fútbol femenil. Vamos con la información con mi compañera Juanita Ruiz. El equipo de Zacapu se proclamó campeón de fútbol de la rama femenil del Torneo de la Esperanza. Con marcador de 3-0 en serie de penales, las zacapenses derrotaron en la gran final a su similar de Ario de Rosales este fin de semana en Acuitzio del Canje. La escuadra campeona llegó a la final tras superar 4-3 al representativo de Tacámbaro, mientras que Ario de Rosales avanzó luego de haber vencido por la mínima diferencia a las chicas de Ciudad Hidalgo. Cabe mencionar que participaron 8 conjuntos de las categorías 2006-2007, entre ellos los municipios de Acuitzio, Queréndaro, Quiroga y Tarímbaro. Con mucho éxito se desarrolló esta primera etapa femenil del Torneo de la Esperanza, la cual deja muchas sensaciones positivas. Solo queda agradecer a todos los que hicieron posible esto, así como al gobierno de Acuitzio del Canje, que fue el anfitrión, manifestó Raúl Morón Vidal, director de la Secufit. El Torneo de la Esperanza, que abarca la juventud michoacana, está por concluir en su primera etapa, pero en las próximas semanas iniciará la segunda edición del Torneo Querireta, misma que es para deportistas de categorías mayores y que contempla a más de 40 municipios de la entidad. Y bueno, muchas felicidades a estas chicas y también invitan a participar en la nueva edición de la Liga de Fútbol 7 Secufit and Foot. Además que se realizará un curso de arbitraje. Dentro del regreso a las actividades de la Asociación Michoacana de Fútbol Rápido y diversas modalidades de fútbol AC and Foot, se tendrán 2 eventos dentro de las divisiones infantil y juvenil, libre, sub-20. Iniciarán el 24 de abril con las divisiones infantil y juvenil, el cual se desarrollará en las divisiones para jugadores nacidos en los años de 2014, 2015, 2012, 2013 y 2010-2011 en la modalidad mixta, y en 2008, 2009, así como 2006, 2007 en ambas ramas. Igualmente, a partir del 29 del mismo, se verificará el torneo de las categorías sub-20 y libre varonil. Se desarrollarán en las canchas del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, CEDER, y Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Secufit. Igualmente, se verificará un curso arbitral, el cual se programó para el 29 de abril en las propias instalaciones de la Secufit. Para mayores informes e inscripciones se pueden comunicar al WhatsApp 44 31 71 5092. Una invitación a todos los pequeños para que asistan al Festival Atlético Infantil que se realizará el próximo 22 de abril. La Asociación Michoacana de Atletismo, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, festejarán a los niños con un festival deportivo. Ahora, el próximo 22 de abril, vamos a tener el Festival Atlético Infantil, pues con 2 motivos, ¿no? Uno de ellos es
pues celebrar a los niños con las fechas próximas del mes, del 30 de abril y todo. Y la otra, pues obviamente la promoción del atletismo. El dirigente de la especialidad en el estado, Silvestre Revueltas, dijo que se busca masificar el deporte, hacer las cosas desde la base. Como asociación están trabajando en ese sentido. La segunda edición del festival se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo. Sí, esta es la segunda edición que tenemos. El año pasado todavía no estábamos en el consejo directivo de la asociación, fue de manera independiente, como equipo, como club, y bueno, en conjunto con el trabajo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. El año pasado lo hicimos entre semana, buscando participación de escolares. Sin embargo, por ahí hubo algunas situaciones que nos detuvieron en la participación de algunas escuelas, que fue Consejo Técnico Escolar, y eso pues no nos resultó como esperábamos, la verdad. Se abrieron categorías para los pequeños desde los 4 años de edad hasta los 12, quienes podrán participar en pruebas de 30, 50, 75, 150, 200, 300 y 600 metros planos, así como campo traviesa. Sin embargo, tuvimos cerca de 100 participantes. El año pasado, este año esperamos duplicar, al menos duplicar esa cifra. Estamos, como te decía hace un momento, invitando a los clubes de aquí de la ciudad, a escuelas de aquí mismo, algunos que no están conformados como clubes, a escuelas, a colegios, y también estamos invitando a gente de municipios cercanos, municipios como Quiroga, como Charo, como Sinapecuaro, Cuitzeo. También tenemos excelentes noticias, ya que inicia la aventura para los equipos michoacanos en los 16avos de final de la Liga TDP. Este miércoles arranca la actividad de los 16avos de final de la Liga TDP en su zona D, y 3 equipos michoacanos se reportan listos para iniciar esta nueva fase de la justa en búsqueda del ascenso: Aguacateros de Peribán, H2O Purépechas y Atlético Chavinda. Aguacateros de Peribán terminó como líder y campeón del grupo 11 y comenzarán la liguilla cuando enfrenten este miércoles a las 16 horas a AFAR Manzanillo en calidad de visitante en el estadio Abelardo L. Rodríguez, y el encuentro de vuelta se celebrará el sábado 22 de abril en ese mismo horario en la cancha municipal de Peribán. AFAR Manzanillo terminó en el lugar 42 del bloque general con 11 ganados, 5 empatados y 6 perdidos. Por su parte, el conjunto de H2O, que fue segundo del sector, visitará al conjunto de Fundadores en la Unidad Deportiva La Cañada, también este miércoles a las 14 horas en el compromiso de ida, y la vuelta se verificará igualmente el sábado a las 13 horas en la capital michoacana. Fundadores de Querétaro fue 40 de la general con 12 triunfos, 6 igualadas y 6 tropiezos. Finalmente, Atlético Chavinda, tercero del grupo, viajará a enfrentar a la tribu de Ciudad Juárez a las 14 horas de este jueves en el complejo La Tribu, y la vuelta será el domingo a las 11 horas en el Club Campestre. Los del norte terminaron en el sitio 29 de la tabla general con 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Le deseamos mucho éxito a estos equipos michoacanos. Esto fue todo por los deportes. Vamos a un corte y volvemos. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El día de hoy, obesidad infantil. Un tema que nos preocupa a todos los papás. Ahorita nosotros estamos en los primeros lugares de obesidad infantil. Si un niño que ya tuvo obesidad va a ser obeso de grande. Antes de que ya un niño tenga obesidad, hay que prevenir justamente que no la presente. ¿En qué momento recomiendas un chequeo y cómo sería ese chequeo? Desde ahí viene la parte de inculcar buenos hábitos a los hijos. Esa es la base de todo. Todo el sistema al pueblo.
Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Con más de 400 talleres, los días 21 y 22 de abril se llevará a cabo el Tianguis de la Ciencia y esto será en Ciudad Universitaria. Los detalles los tiene Mayra Hurtado. Para acercar a los niños y jóvenes a la ciencia y tecnología, el próximo fin de semana en las instalaciones de Ciudad Universitaria se llevará a cabo la edición 31 del Tianguis de la Ciencia, espacio donde se ofrecerán 400 talleres, informó en conferencia de prensa Horacio Cano Camacho, jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Regresamos al formato de los 2 días, para nosotros es muy importante. Recuerden que el Tianguis de la Ciencia se diferencia prácticamente en 2 eventos. El día viernes recibimos fundamentalmente grupos escolarizados, grupos organizados, y el día sábado familias completas. Las más de 200 actividades que se realizarán los días 21 y 22 de abril estarán distribuidas en las diferentes facultades de la institución ubicadas en Ciudad Universitaria, destacó Cano Camacho. Es una fiesta muy amplia, una fiesta de conocimiento, es la fiesta pues más antigua y grande vigente, no solo en el estado de Michoacán, sino en el país. 35 años que se ha sostenido nos hablan de que pues era y es una magnífica idea y cumple una necesidad fundamental de acercar la cultura a la sociedad michoacana. Las actividades y talleres del Tianguis de la Ciencia son totalmente gratuitos. Es un espacio de interacción de la universidad, los científicos y la comunidad académica con la sociedad, donde participan instituciones educativas, dependencias estatales, municipales, colectivos y organizaciones sociales. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. La Secretaría de Educación en el Estado atiende murales que están desgastados en algunas escuelas de las regiones rurales. De fomentar las escuelas, el arte y la cultura, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, refrendó el compromiso con los planteles de formación indígena durante un recorrido realizado en la comunidad de Calzoncin y en el municipio de Uruapan, donde anunció la restauración de obras de arte que se encuentran en instituciones educativas. En algunas escuelas se trata de murales con alto valor patrimonial y cultural, para lo que se inició una revisión en aquellos planteles que cuenten con ellos, pues se han encontrado obras realizadas por Alfredo Salce, Pablo O'Higgins e Ignacio Aguirre, como es el caso de las escuelas de la comunidad indígena de Calzoncin. También se han encontrado murales en Uruapan y en municipios como Jiquilpan y Ario de Rosales, para los que también se buscará la forma de garantizar su preservación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. En todas las escuelas arrancó una intensa campaña para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Vamos a conocer los detalles. Con el fin de advertir sobre los riesgos de consumo de drogas, especialmente el fentanilo, la Secretaría de Educación del Estado se unió a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones desde las aulas. Hoy a nivel nacional arranca la Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, una campaña nacional que su característica particular es que se desarrolla en el aula. La estrategia Prevención de las Adicciones busca evitar el uso de drogas en estudiantes de educación secundaria y media superior. En educación secundaria tenemos 218,000 alumnos, 1,830 escuelas y 14,000 docentes, mientras que en educación media superior 154,000 alumnas y alumnos en 776 escuelas, que es donde
se dirige la campaña. Además de la intensa campaña de difusión, se realizó una guía para docentes que puede ser consultada y descargada en línea para que puedan identificar y canalizar a los alumnos propensos al consumo de estupefacientes. La propuesta es que los maestros y maestras hagan 3 intervenciones semanales de 10 a 15 minutos a algunas asignaturas, entre ellas formación cívica y ética, en biología, en tutoría de educación socioemocional, vida saludable, en ciencias y en aquellos espacios donde los maestros vean una oportunidad para dar información. Los temas relevantes es fentanilo a la primera temata, es lo que establecen los carteles, metanfetamina te engancha, vapeadores, neta son tóxicos, cannabis sí te daña, tabaco te afecta a ti y a todos, alcohol, cuídate, no inicies, y benzodiazepanes no es un juego, por el tema de lo que se ha vivido de los retos por ahí. La campaña arrancó este 17 de abril y concluirá el próximo 26 de julio. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. La Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, Unidad 164 de Zitácuaro, emitió una declaratoria de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual a favor de la comunidad estudiantil de ese centro educativo. Es el segundo en manifestarse contra cualquier forma de violencia al interior de la institución. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, adelantó que se trabajará para que se aplique en todas las instituciones educativas de nivel medio superior y superior para lograr espacios libres de violencia y acoso. Desde el gobierno de Michoacán estamos trabajando para que las mujeres tengamos otro escenario de tranquilidad, de oportunidades y de desarrollo. Así lo expuso la funcionaria al recordar que con esta declaratoria y la realizada en la UPN Morelia se marcó un precedente en el estado. Y en este marco también se inauguraron 2 aulas digitales equipadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples gestionados a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior. Y con esto llegamos al final de este informativo y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le esperamos mañana y mientras tanto, cuídese mucho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema